No voy a perdonar. La frase no es dicha por un enemigo político, ni por un disidente anónimo, ni por uno de los miles de cubanos que dejaron la isla, sino por la hija de Fidel Castro. Y no está sola en esa ruptura. En la misma órbita del hombre que durante décadas ocupó el centro absoluto del poder cubano, también aparece una hermana que terminó colaborando con la CIA y una mujer que volvió a La Habana con veneno oculto, dispuesta a matarlo. La historia de Fidel no está hecha solo de lealtades, consignas y discursos interminables. También está compuesta de silencios, huidas, dobles vidas y vínculos quebrados. Durante medio siglo, Fidel Castro fue mucho más que un jefe de Estado. En Cuba, su figura se volvió omnipresente. Estaba en la televisión, en los discursos, en la escuela, en la calle. Para algunos fue un héroe revolucionario, pero para otros fue un dictador que convirtió la isla en un territorio sin oposición real y empujó a millones al exilio. Y detrás de esa figura monumental, casi blindada por la historia oficial, se movían relaciones más íntimas e inestables. Hijas que crecían bajo otros apellidos, hermanas que primero apoyaron la revolución y luego la denunciaron, mujeres que entraban en su intimidad y salían de ella aterradas. En el terreno privado, el control ya no era tan perfecto. Allí la épica se volvía conflicto. Pero antes de continuar con el video, quiero contarte algo muy importante. Si además de los videos de historia militar, te interesa saber más sobre los conflictos mundiales de la actualidad, te cuento que estamos abriendo un nuevo canal, Impacto Bélico. Allí vamos a analizar las guerras y crisis que están marcando el presente, para entender qué ocurre, por qué ocurre y qué consecuencias pueden traer. Así que ya sabes, si te interesa estar informado sobre los conflictos mundiales de la actualidad, te invito a visitar Impacto Bélico y sobre todo te pido que apoyes al canal suscribiéndote. Ahora sí, continuamos con el video. Alina Castro. La historia de Alina empieza en una zona ambigua entre el secreto y el poder. Nació de la relación entre Fidel Castro y Natalia Revuelta, pero creció bajo el apellido del cardiólogo Orlando Fernández, el hombre que la crió con discreción. Fidel was sent to jail, and my mother wrote to him. He wrote back. I think that the relationship started with this letter. Cuando Alina tenía alrededor de 10 años, supo que Fidel era su padre biológico. Y aunque el descubrimiento cambió su lugar dentro de la historia familiar, no le trajo una vida más clara ni más cercana. El propio Fidel, según ella, no fue un padre en el sentido ordinario del término. Aparecía, desaparecía, visitaba la casa, pero nunca construía una relación normal. Era al mismo tiempo una figura total y un hombre lejano, presente en todas partes menos en lo íntimo. Con el paso de los años, Alina empezó a ver la revolución no como una promesa, sino como una estructura cerrada dentro de la cual no conseguía encajar. En sus recuerdos aparecen los uniformes, las marchas, los himnos, las consignas y una sensación persistente de encierro. Mientras su madre seguía creyendo en el proceso revolucionario, ella lo vivía como una forma de opresión. Y esa diferencia fue volviendo más difícil la relación entre ambas. También fue creciendo su rechazo a la identidad que el sistema le imponía. Ser hija de Fidel Castro en Cuba no significaba ser libre. Significaba cargar con reacciones ajenas, con miedos, con sospechas, con el peso de un nombre que la precedía y la borraba al mismo tiempo. Y durante años intentó separarse de esa sombra. I felt betrayed, of course, by the revolutionary process in my country. I didn't consider or even consider that the promises were kept. They lied to us systematically. Alina intentó salir de Cuba varias veces, pero no tenía éxito. Hasta que en 1993 lo logró. Con un pasaporte español falsificado y un disfraz, escapó rumbo a Madrid para luego instalarse en Miami. El riesgo no era solo suyo, también estaba en juego el futuro de su hija, Munca Purón.
En el exilio reformuló su identidad y se convirtió en una crítica abierta del régimen cubano y del legado político de su padre. Años después resumiría su posición con una claridad demoledora. Su problema no era solo el padre ausente, sino el líder que a su juicio dejó un país arruinado y promovió el exilio como una experiencia colectiva. En Miami encontró libertad, pero no reparación. Incluso cuando volvió temporalmente a Cuba para ver a su madre enferma, la fractura de fondo seguía intacta. Y cuando le preguntaron si alguna vez perdonaría a Fidel, la respuesta fue seca, definitiva, irreversible. No. Will you ever forgive your father? If you're asking me if I'm going to forgive that I had to escape my country with a daughter, that I've been harassed for so many years here in America, if I'm going to forgive having a very uncertain future, no, I won't. Juanita Castro. Juanita Castro, hermana de Fidel, representa el quiebre dentro del propio núcleo familiar. Al comienzo ella no fue una enemiga de la revolución, más bien todo lo contrario. La apoyó, recaudó fondos en Estados Unidos, colaboró en la etapa inicial y creyó, como tantos otros, que el triunfo contra Batista abriría una nueva etapa para Cuba. Pero lo que vino después la empujó en el sentido contrario. Los fusilamientos, las confiscaciones, los arrestos de opositores y el avance del comunismo la convencieron de que la revolución que se había prometido no era la que estaban haciendo. Para Juanita, la traición no había sido suya. La traición, diría después, fue de Fidel, que convirtió en estado de partido único aquello que había sido presentado como una causa democrática. Aquella revolución que Fidel había dicho que habría pan con libertad, pan sin terror, estaba muy lejos de ser verdad. El giro decisivo ocurrió en México. Allí, en el Hotel María Isabel, una vieja amiga le transmitió el interés de la CIA por hablar con ella. Juanita acudió sabiendo que podía estar siendo grabada, que cada palabra podía costarle algo más que su reputación, y aún así siguió adelante. Luego de una larga conversación aceptó colaborar bajo una condición: que jamás le pidieran participar en un atentado contra sus hermanos. Le asignaron un nombre clave: Donna. Yo usé el nombre de Donna. ¿Le pagaron usted? ¿Le pagaban? A mí jamás me pagaron un centavo, porque yo no hubiera aceptado jamás ponerle precio a mis actividades por defender a mi patria. Lo suyo, decía, era una labor humanitaria. Consistía en encontrar refugios, buscar embajadas dispuestas a recibir perseguidos, mover contactos, conseguir pasaportes, proteger a infiltrados y ayudar a escapar a quienes ya no podían respirar dentro de la isla. Ese mundo clandestino tenía su propia liturgia. En una pensión de La Habana, donde Juanita era dueña, las instrucciones llegaban por radio de onda corta. Si sonaba Fascinación, había mensaje. Si sonaba la obertura de Madame Butterfly, no. Los números recitados por la radio debían convertirse en letras, luego en palabras y finalmente en decisiones que podían salvar o condenar vidas. El manual de códigos era, según ella, casi una sentencia de muerte si caía en las manos equivocadas. Al mismo tiempo, Juanita seguía ayudando a perseguidos, facilitando huidas y moviendo recursos en un ambiente donde un error podía hundirlo todo. No era una conspiradora de película. Era una mujer atrapada entre la sangre y la ideología, entre el apellido Castro y la convicción de que el país se estaba cerrando como una prisión. El punto de no retorno llegó tras la muerte de su madre, Lina Rus, a comienzos de los años 60. Mientras ella vivió, Juanita creyó que ese vínculo la protegía. Después la situación se volvió demasiado peligrosa. Raúl, su otro hermano, fue a verla. Él me dice que por qué no me iba un tiempo de Cuba, que sería lo mejor que podía hacer, porque si no iban a tener que tomar medidas muy drásticas conmigo, ¿no? En 1964, Juanita salió de la isla con apoyo de la CIA
y ya en México se declaró públicamente contra el régimen de sus hermanos. Insistió en que no se trataba de una riña doméstica, sino de un conflicto ideológico. Más tarde se instaló en Miami, abrió una farmacia en la pequeña Habana y vivió durante décadas en el exilio, aunque ni siquiera allí el apellido Castro dejó de perseguirla. Muchos desconfiaban de ella por ser quien era. Décadas después publicó sus memorias y dejó una última paradoja. Nunca dejó de condenar el régimen, pero tampoco celebró la enfermedad ni la muerte de Fidel en las calles. Marita Lorenz. Marita Lorenz entró en la vida de Fidel Castro cuando todavía era una joven de 19 años y él acababa de convertirse en el rostro más poderoso de la Revolución cubana. Según su propio relato, el encuentro ocurrió en La Habana a bordo del barco en el que trabajaba su padre, y desde ese primer contacto todo avanzó con una velocidad casi irreal. Ella lo describió como un flechazo inmediato. And he was the tallest one, the handsomest one. Oh God, yes, the eyes. Fue amor a primera vista. Apenas 6 horas después de conocerse, Fidel le dejaba un te quiero en una servilleta de papel y le robaba su primer beso. Poco más tarde la hizo volver a Cuba desde Nueva York. La llevó al Hotel Hilton, convertido entonces en centro de mando de la revolución, y allí Marita pasó a ocupar un lugar de enorme cercanía. No solo era su amante, también era una presencia constante dentro de su entorno más íntimo. En su versión llegó a gestionarle el correo y a moverse en un espacio donde lo político y lo personal estaban completamente mezclados. Pero esa historia de seducción se quebró con una brutalidad que nunca terminó de aclararse del todo. Marita quedó embarazada. I said, oh my God, what am I going to do if I'm pregnant? But I told Fidel, and he said, oh, that's wonderful, a Cuban-German baby. Pero tras un episodio oscuro, Marita perdió al bebé en circunstancias sospechosas. Y a partir de ese momento cambió. Ya no era la joven deslumbrada por el líder revolucionario, sino una mujer herida, convencida de que le habían arrebatado algo irreparable. Marita salió de Cuba y cayó en el ambiente anticastrista de Florida. En ella, la CIA encontró a una mujer que conocía a Fidel de cerca, conocía sus movimientos y, sobre todo, cargaba una herida abierta. Según su testimonio, los agentes aprovecharon ese estado para convencerla de que él había sido el responsable de la pérdida de su hijo y de que ella podía convertirse en la pieza ideal para eliminarlo. You know Fidel's movements, and then just drop this in his coffee, and then you leave, you know. I said, no, you want me to poison him, right? Le dieron cápsulas de veneno y la enviaron de regreso a La Habana. Marita, con una mezcla de dolor, resentimiento y dependencia emocional, volvía a Cuba como una mujer que quería saber la verdad y que al mismo tiempo seguía atada a Fidel. Según su propia versión, en cuanto vio el contorno de La Habana, supo que no iba a poder hacerlo. Aún así entró y se encontró con Fidel. Y entonces él, como si leyera el plan completo, le preguntó si había venido a matarlo. Le entregó una pistola y la desafió. Pero Marita no disparó. No pudo hacerlo. Salió de Cuba con la misión fracasada y conmovida por el mismo hombre al que había ido a matar. Después de ese episodio, la vida de Marita siguió avanzando por un territorio en el que la historia, la propaganda y el mito se mezclan de manera difícil de separar. Ella aseguró haber colaborado con la CIA y el FBI, haber formado parte del mundo anticastrista de Miami, haber conocido a Lee Harvey Oswald y haber mantenido una relación con el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. También sostuvo que en 1981 pudo volver a Cuba y reencontrarse con un hijo que, según su relato, había tenido con Fidel y que permaneció en la isla. Sin embargo, todos estos episodios fueron imposibles de confirmar por completo, dejando la incertidumbre como parte central de su historia. Marita terminó convertida en una figura suspendida entre el expediente y la novela.
Aunque las trayectorias de Alina, Juanita y Marita son muy distintas, las tres dejan ver un patrón incómodo. La hija que escapó y no pudo perdonar. La hermana que colaboró con la CIA pero se negó a cruzar la línea de la violencia contra su propia sangre. La amante enviada a matar pero que no fue capaz de disparar. En las tres historias aparece el mismo centro magnético. Un hombre con un poder inmenso sobre el país, pero incapaz de construir alrededor suyo una intimidad estable, sana o transparente. Fidel podía ser al mismo tiempo omnipresente y ausente, carismático y devastador, un símbolo público gigantesco y una presencia privada quebrada. Por eso, cuando se pregunta qué pasó con la familia de Fidel Castro, la respuesta no cabe en un árbol genealógico ni en una lista de parientes. Lo que pasó fue una fractura. Una hija creció sin poder ser solo hija. Una hermana terminó viendo a sus hermanos como responsables de una prisión rodeada de agua. Y una mujer que entró en la historia por la puerta de la pasión, acabó convertida en una sombra de la Guerra Fría, perseguida por un recuerdo que nunca dejó de dominarla. La revolución que prometía redención también produjo exilio, silencio y sospechas en el terreno más íntimo. Y tal vez ahí esté una de sus verdades más duras, que el poder de Fidel Castro no solo ordenó un país, también desordenó para siempre la vida de quienes estuvieron más cerca de él. Así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas al canal. Nos encontramos en el próximo video de Historia Militar.